Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta plática de este jueves de estudio bíblico. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir el tema que iniciamos el jueves pasado, cómo enfrentar el pecado. El jueves pasado vimos el caso de Saúl, que por desobedecer a Dios pecó. El Señor había dicho, enfrenta a los amalecitas, acaba con Agag, acaba con todo. Agag, el rey de los amalecitas, y Saúl no lo hizo. Y es por eso que Samuel tuvo que tomar control y hacer trabajo que Saúl no lo hizo. Pero quiero empezar esta noche la segunda parte de ese tema, que es cómo enfrentar el pecado, con Romanos. Vayan conmigo a Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículos 12 y 13. Y la Biblia dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. É o que Pablo habla sobre cómo vencer el pecado. Parece complicado, pero no, es muy fácil. Si alimentas tu carne te va a matar. Bueno, la tribu de los Navajos o Navajo en Estados Unidos tiene una leyenda, tiene una historia, que no es bíblica, por supuesto que no, pero tiene algo muy curioso. Los valores en esa leyenda sí nos ayudan a entender cómo escapar del pecado. Los navajos siempre colocan hasta el día de hoy a un niño cerca de un anciano. Los jóvenes siempre buscan a los ancianos para aprender de ellos. Entonces, hay una historia de que el anciano reunía a los niños en la noche, en la fogata, ¿verdad? Y el anciano les contaba la historia. La historia es esta: dentro de ti crecen dos lobos. Dos lobos. Un lobo bueno y un lobo malo. Y esos dos lobos constantemente pelean para dominarte. Constantemente dentro de ti hay una pelea de esos dos lobos, el bueno y el malo, para dominarte. Y entonces el anciano en ese punto de la historia se detiene y espera. Y si nadie le pregunta nada, da por encerrada la historia. Al día siguiente reúne a los jóvenes otra vez, a los niños, y cuenta la misma historia y se detiene en el mismo lugar. Los dos lobos, un bueno y un malo, que pelean constantemente para dominarte. Y bueno, va a llegar un día en que algún niño, alguna niña, algún joven va a preguntar: oye, ¿y cuál lobo gana? ¿Verdad? Si los dos lobos pelean constantemente dentro de mí, ¿cuál lobo gana? Y el anciano dice: gana el lobo que tú alimentas. Hablando en términos espirituales, si alimentas tu carne va a ganar. Si alimentas tu espíritu, por supuesto, tu espíritu va a ganar y tú ganas también. Hacer morir las obras de la carne es típico de alguien que está vivo. Solo los vivos pelean, solo los vivos ganan. Debemos aprender con Samuel lo que hizo con Agag. Exterminó de una vez a Agag, exterminó de una vez a los amalecitas, cosa que Saúl no hizo. Y a Dios hay que obedecer, no podemos jugar con Dios, hay que obedecer a Dios en todo. La conducta distintiva de aquellos que son salvos y aquellos que tienen victoria sobre el pecado es que de verdad continuamente hacen morir las malas obras en sus vidas. Y llega un momento que ya no van a pecar. Pero si alimentamos la carne, pecaremos otra vez. Jesucristo habló de una acción dramática como esta en Mateo 5, versículo 29 y versículo 30. Te lo voy a leer. La palabra dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Por supuesto que isso é um simbolismo, nadie vai quitar ojo nem cortar manos, pero assim de dramática tem que ser tu ação em contra del pecado. Essa era a lição que Cristo queria transmitir a seu grupo de discípulos. A Bíblia nos oferece algumas medidas práticas e te las vou dar nesta noite. Algumas medidas práticas mediante as quais podemos destroçar a Agag, entre comillas. Agag é rei amalecita que simboliza o pecado. Saúl não lo cortou, se levantou. Samuel lo cortou e já não mais se levantou. Hablamos de Agag. Agora, nenhum desses meios é carnal, nenhum deles é externo, nenhum deles é mecânico, nenhum deles é cerimonial e nenhum deles é ritual. Todos são meios espirituais e funcionam através do Espírito Santo de Deus. É o que diz Romanos 8:13. Romanos 8:13 diz assim: porque se vivis conforme a la carne, morireis. Mas se por el Espírito hacéis morir as obras de la carne, vivireis. É o que hablaremos nesta noite. É a parte 2 de como enfrentar o pecado. Se tu dizes, pastores, que perdi a primeira, não a pude ver, busca aí em Facebook de Graça e Paz, ou na internet, em YouTube de Graça e Paz, aí está a primeira parte, vê-la. Mas não te vayas, porque hoje te vamos a dar meios práticos, espirituais para derrotar tu carne, para vencer o pecado em tu vida. Se queres enfrentar o pecado em tu vida e matá-lo e exterminá-lo, tendrás que seguir alguns passos. Passo 1. Absténgase de desejos carnales. É lógico, ¿verdad? Absténgase de desejos carnales. Santiago capítulo 1, versículo 14 e 15, a palavra diz assim: sino que cada uno es tentado quando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. A palavra concupiscência é preparar a ocasião para pecar. E aqui há uma cadena de eventos. A concupiscência concibe o pecado e o pecado, muerte. Se vas a matar o pecado, primeiro que tens que detener o desejo pecaminoso, tens que enfrentá-lo. De verdade queres matar os desejos pecaminosos de tu coração? Deja de alimentá-los. Não alimentes tu carne. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim a palavra: amados, eu os ruego, como a estrangeiros e peregrinos, que os abstengais de los desejos carnales que batalham contra el alma. O que Pedro habla aqui não é complexo de que não vou a pecar e sou poderoso e se puedo, porque há pessoas que pensam que nunca vão a pecar, e são os primeiros que pecam. Pedro está dizendo: dejen de ter desejos carnales, deténlo aí, déjenlos afuera, sáquelos de tu vida. Se sabes de algo em tu vida que te hace pecar, bota de tu vida isso. Agora, vou ser mais sincero e mais direto. Se tu estás pecando devido a uma relação que tengas, corta essa relação. Corta essa relação. Assim de sencillo. Pero se sigues com essa relação, então seguirás pecando. O meio mais simples e direto de matar o pecado é deixar de ter desejos pecaminosos. Deténgalo, dile já basta, já não quero, déjalo fora de tu vida. Então a pergunta é: como se detém o desejo pecaminoso em minha vida? Então entramos ao passo 2. Passo número 2. Não alimentar o pecado, não lo alimentes. Romanos capítulo 13, versículo 14, a palavra diz assim: vestíos del Senhor Jesucristo e não proveáis para los deseos de la carne. Se queres deixar de pecar, deja de alimentar tu carne. Não apapates o pecado em tu vida. Porque há pessoas que dizem: não foi um pecado, foi uma falha. Não, pecado é pecado. Há que dar nome às coisas, há que dar nome a lo que é. Pecado é pecado. Não é que não foi um pecado, me caí, como se o pecado fosse um noio, que alguém cai como caricatura. Não. Pecado é pecado. O pecado mata. O pecado acaba com tudo. É como
Es como luchar contra la glotonería, pero seguir comiendo comida chatarra, ¿verdad? No es que ya no quiero, pero ahí en tu casa hay un montón de comida chatarra. No te coloques en una posición vulnerable. El pecado no juega contigo. Satanás no juega contigo. Si luchas contra la glotonería, no te llenes de comida chatarra. Si eres tentado con deseo sexual, no llenes tu mente de ideas sexuales. No veas películas que te llevan a pecar. No alimentes tu carne. No lo hagas. Es la manera. Si tienes la comida cerca de ti, la comida chatarra, la vas a comer. Los que me conocen saben que a mí me encantan las papitas. Ni modo, sí me encantan. Pero tengo que controlarme. Pero sí me encantan las papitas. Aquí no, ¿verdad? Aquí no. Entonces, no dejes cerca de mí una bolsa con papitas porque la voy a acabar. Es esto. No alimentes tu carne para pecar. No prepare el ambiente para pecar. No haga preparativos para la posibilidad de pecar. Y entonces, mátalo antes que el pecado te mate a ti. El paso número 2 es no alimentes el pecado. Paso 3. Enfoca tu corazón en Cristo. No te distraigas. Enfoca tu corazón en Cristo. ¿Sabe por qué en las iglesias evangélicas nosotros, pastores, cuando vamos a orar, te decimos cierren sus ojos? ¿Sabe por qué? No es para que no veas, es para que no te distraigas. Porque cuando tu mente se va, tu corazón la sigue. Entonces estás ahí en el templo, adorando a Dios con ojos cerrados, pero estás pensando en otra cosa. En otra cosa. Por eso enfoca tu corazón en Cristo. El paso número 3 para acabar con el pecado en tu vida es enfoca tu corazón en ¿quién? En Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Va de nuevo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Escuche eso. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Significa busca la semejanza de Cristo. Busca ser como Cristo. No esté satisfecho, no esté contento hasta que despierte algo en ti que diga, me parezco a Cristo. Tú no eres Cristo ni yo. No hacemos milagros, claro que no. Pero su semejanza de santidad. En las palabras de Pablo, estoy en dolores de parto hasta que Cristo sea formado plenamente en vosotros. Busca ser semejante a Cristo en santidad y en pureza. Esa tiene que ser tu meta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. La palabra dice así, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Enfoca tu corazón en Cristo. Y pregúntase constantemente qué es lo que Cristo quiere de ti. ¿Qué es lo que Cristo quiere de ti? En México y en varios países que les gusta el fútbol, pero hablo de México porque estamos en México. En México, cuando se acerca la Copa del Mundo de fútbol, es común ver en las tiendas deportivas las playeras con nombre de jugadores, ¿no? Claro, principalmente la selección mexicana, por supuesto. Y cuando alguien se la pone, es como intentar emular o simular en su vida diaria lo que sus héroes hacen en la cancha, en el campo de juego. Es esto. De eso se trata vestirnos de Jesucristo. Es hacer lo que Él haría en determinada situación. Por eso pon la playera de Cristo y actúa como Cristo, en pureza y en santidad. El Salmo 135, versículo 15 al 18, la palabra dice así, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Y que aquí habla directo a las imágenes que algunas personas adoran, ¿verdad? Es una ley espiritual absoluta que te conviertes en lo que adoras. Te voy a repetir. Te conviertes en lo que adoras. Los paganos se vuelven como sus dioses, sean ídolos o sean atletas. Los cristianos se van a convertir como Cristo
cuando Él sea el enfoque de sus vidas, porque te pareces a lo que adoras. Si adoras a Cristo, serás como Cristo. Conforme enfocas tu corazón en Cristo, te volves como Jesucristo. Conforme te volves como Cristo, no vas a coger el pecado en tu vida. El pecado quedará fuera de tu vida. Paso número 4. Medite en la palabra de Dios todos los días. La Biblia. No solo leer, meditar. Medita en la palabra de Dios todos los días. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero ¿cómo vas a guardar si no lees? Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa. Ustedes saben, los que son de gracia y paz saben, yo siempre repito eso, para cada promesa en la Biblia hay una premisa que valida la promesa. Hay una promesa y hay premisa. ¿Cuál es la promesa aquí? Vas a prosperar en tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿cuál es la premisa? Medita en la palabra de Dios todos los días. Que nunca sea parte de ti la palabra de Dios. Y entonces tu camino será prosperado y todo te saldrá bien. ¿Se dan cuenta de eso? Para cada promesa en la Biblia hay una premisa que la valida. Y hay una secuencia lógica, lo que acabamos de leer en Josué 1:8, hay una secuencia lógica. Te la voy a leer, voy a explicar. Cuando la palabra de Dios te llena, cuando la palabra de Dios te domina y cuando la palabra de Dios satura tu vida, eso es lo que te lleva a un enfoque centrado en Cristo. No estarás centrado en Cristo hasta que cumpla con todo lo que acabo de comentar. Conforme ves la gloria de Dios revelada en la palabra, eres transformado, eres cambiado a la imagen de Cristo. Y cuando eres transformado y cambiado a la imagen de Cristo, ya no harás provisión para los deseos de la carne, porque serás como Cristo. ¿Por qué? Porque le adoras a Él. Acuérdate, te conviertes en lo que adoras. Entonces matarás al pecado. La palabra de Dios será tu espada, y esa es la espada con la cual hará pedazos al pecado, así como Samuel hizo pedazos a Agag, y ya lo vimos, ¿verdad? El jueves pasado. Es el arma más eficaz que tenemos, la palabra de Dios. Paso 5. Para exterminar el pecado en tu vida, orar. Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es que débil. Significa estar constantemente en oración. Ora todos los días. Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. La oración es un componente absolutamente crucial y vital conforme le pedimos al Señor que nos fortalezca. De nada sirve decir, Señor, fortaléceme si tú no oras. La oración te fortalece. El que ora está seguro de recibir lo que pide al Señor conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ya lo sabemos, ¿verdad? Hebreos 4:16, la palabra dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Significa que los que oran pueden estar seguros de que recibirán lo que están pidiendo si es conforme a la voluntad de Dios. Y cada vez que te acerques al trono de gracia, no sales de ahí de manos vacías. Dios tiene algo para ti. Tiene algo para aquele que deja de pecar. Hay algo más. 1 Corintios 9, por favor, 24, 25. ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. No es correr por correr, corre para ganar. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona que se colocaba en el vencedor del maratón, por ejemplo, era una corona con hojas de olivo. Una corona, nada más. Porque algunos tienen la idea extraña
de que en el cielo tendremos coronas. Te voy a decir una cosa y quiero acabar con esa herejía de una vez por todas. La corona que se menciona aquí y que Pablo menciona es la palabra diadema en griego. Y diadema en griego es una diadema, no es una corona. ¿Sabe por qué no tenemos corona? Porque tú y yo no somos reyes. Hay un solo rey, su nombre es Jesucristo, y él sí tiene corona. Tú y yo somos súbditos. Por isso he escuchado tantas coisas nesses anos de predicação de pessoas, de cristianos que dizem, não, eu quero minha corona com 24 rubíes, 34 esmeraldas. Não, dejen de tonteria, isso não vai passar. A corona é diadema, a palavra aí é diadema, diadema. A corona de hojas de olivo que se colocava na cabeça daqueles que ganhavam o maratón. É isto, não é outra coisa. Paulo disse que as pessoas que competem em los juegos ejercem domínio próprio em todas as coisas. Queres ganhar? Sujeta tu carne. A isso me refiro. Uno vê hoje os atletas ganhando medalha de ouro e diz, que padre, que bonito, pero tu e eu não sabemos os anos de preparação que estão aí. Os anos de dolor para estar aí. Não sabemos. Vemos nada mais a cena final, pero não vemos toda a película. Verdade? 1 Coríntios 9, 27... sino que golpeo mi corpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Palabras de Pablo, pero no se trata de autoflagelación, alta tortura, no significa eso. Simplemente Pablo dice que no alimentaba los deseos de la carne, aunque su cuerpo lo pedía, lo exigía. La plática del jueves pasado y esa terminan así. Algumas considerações finais. Ponga muita atenção, por favor. Número 1. O pecado não está morto quando está coberto. O pecado não está morto quando está coberto. Número 2. O pecado não está morto quando está analisado, nada mais. Estou pensando em deixar de pecar. O pecado vai seguir aí. Número 3. O pecado não está morto quando está reprimido. Não, é que eu lo tenho aqui, pero não, vai salir. Vai salir. Lo guardas e sale e te acaba. E número 4, o pecado não está morto quando é cambiado por um pecado diferente. Porque há pessoas que lo hacen. Cambia um pecado por outro pecado e todo sigue sendo pecado e a vida se acaba. Por lo tanto, enfrentemos o pecado como Samuel enfrentou a Agag e os amalecitas. Acabemos com ele. Deus nos vai ajudar. Pero põe de tu parte e Deus hará a parte que lhe toca a ele. Cerrem seus olhos, vamos orar. Amado Jesucristo, Senhor e Salvador, ajuda-nos a não pecar. Não queremos ofender-te, Padre. Em la raiz de todo pecado está a rebelião. E o pecado de rebelião, Senhor, para ti, é como o pecado de hechicería, de brujería. É satânico, Senhor. Outra vez, em la raiz de todo pecado está a rebelião. Assim foi com Adão e Eva. Sabiam que não deviam de comer desse fruto e lo comeram por rebelião. Por lo tanto, Senhor, ajuda-nos a não pecar. Claro que temos que fazer nossa parte de dizer não ao pecado e sim a ti. Ponga em tus manos, Senhor, as pessoas que nos estão vendo nesta noite, que estão lutando contra um pecado específico com vários, Senhor. Hoje cerramos esse ciclo de 2 sermões e pláticas sobre como deixar de pecar, como eliminar o pecado em minha vida. Ajuda-nos, Senhor, e sabemos que seguiremos adelante contigo. Graças. En nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas graças. Espero que haya servido de algo. Espero que ponga em prática o que acabamos de enseñar nessas duas etapas, verdade? E confiamos em Deus, sigamos adelante. Graças por tu apoio. Graças por tu oração. Nos vemos el próximo domingo, porque também é el culto. Graças, que Deus te bendiga.